Bueno, entonces, la espirometría la podemos dividir en dos. La primera va a ser la espirometría que tenemos aquí, que es la espirometría simple. Esta nos permite ver los volúmenes y capacidades funcionales del pulmón, los 4 volúmenes y las 4 capacidades. Ok, entonces ahora tenemos que hablar de la espirometría forzada. Esta va a ser la que nos va a ayudar en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades respiratorias. En la espirometría forzada encontramos VEF1, que es el volumen respiratorio forzado en el primer segundo. VCF, que será la capacidad vital forzada, y VEF1, que será el índice de Tefenou. Este índice de Tefenou es la comparación entre VF1 y CVF. Entonces, ahora, con relación al cuadro que tenemos en la derecha, lo que vamos a ver es que tenemos que comparar los datos del paciente con los datos de los porcentajes normales. Ambos datos tienen que coincidir en género, sexo y edad. Y localización geográfica. Entonces, VF1 tiene que ser mayor al 80%. CVF tiene que ser mayor al 80% y VEF1 tiene que ser mayor al 70%. Cuando encontramos que una persona tiene VEF1 mayor al 80%, decimos que este parámetro es normal. Pero también podemos encontrar el índice de Tefenou y VEF1 desde 60% hacia arriba. Esto lo podemos encontrar en personas ancianas o pacientes ancianos o de mayor edad. Cuando estos porcentajes se salen de lo normal, entonces entramos a ver los patrones. Entre los patrones tenemos tres: el patrón obstructivo, el patrón restrictivo y el patrón mixto. El patrón obstructivo lo que tenemos es que VF1 lo encontramos disminuido del porcentaje normal y VF1 o índice de Tefenou lo encontramos disminuido por debajo del índice normal. CVF lo encontramos normal. El otro patrón que tenemos es el patrón restrictivo. El patrón restrictivo, en este encontramos VF1 disminuido, CVF disminuido y VF1 normal. En el patrón mixto lo que vamos a encontrar es como una unión entre el patrón obstructivo y el patrón restrictivo, porque en este encontramos todo disminuido. Ahora, cuando esto pasa, nos va a ayudar las curvas que posteriormente les voy a explicar con estos estudios para poder así asimilar los síntomas y poder dar una causa o un diagnóstico acertado. Nosotros podemos decir que encaja el patrón obstructivo porque tenemos VF1 disminuido, CVF normal y el índice de Tefenou disminuido. Las causas de esto podría ser el EPOC, el asma, la fibrosis quística o la bronquiolitis. Ahora, en el patrón restrictivo encontramos disminuido VF1, CVF1 también disminuido, pero el índice de Tefenou normal. Las causas de esto pueden ser pulmonares, cuando son neumoconiosis, FPI, las enfermedades intersticial y las no pulmonares como la miastenia gravis, la psicoescoliosis y las distrofias. En el patrón mixto lo que vamos a encontrar es disminuido todo y las causas de este pueden ser ambas. Por ejemplo, que se junte el obstructivo y el restrictivo en las causas. Podemos encontrar un paciente POC que tenga una neumonía.
Entonces, para poder hablar de qué es normal y qué es anormal, tenemos que hablar de las curvas normales. Las curvas normales tenemos dos: curva volumen-tiempo y curva flujo-volumen. La curva volumen-tiempo es que en la línea vertical encontramos el volumen y en la línea horizontal encontramos tiempo. Cuando pasa un segundo, encontramos FV1, que va a ser transcurrido un segundo. Esto quiere decir que tiene que haber una elevación de la respiración, o sea, vamos a encontrar una ascensión de la onda, y cuando encontramos FCV vamos a ver que ya pasó otro lapso de tiempo en la línea horizontal, y lo que pasa entre la línea T y la meseta que ya alcanzó la respiración va a ser va a ser FCV. Entonces, en la curva flujo-volumen lo que vamos a encontrar también es una ascensión muy rápida en corto tiempo, y también vamos a ver un pico, pero luego de ese pico va a haber un descendimiento no tan pronunciado como la ascensión, pero que a la vez va a ser rectilíneo. Esto es muy importante cuando nosotros queremos diagnosticar o queremos descartar alguna enfermedad. Eso es muy importante porque el descendimiento tiene que ser siempre rectilíneo. Entonces, el patrón obstructivo, que sería el patrón anormal, es cuando nosotros encontramos una elevación para FEV disminuida, o sea, se demora mucho en llegar a la meseta, pero FEV, que sería la llegada a la meseta, está normal. Ahora, en el patrón obstructivo también encontramos en la línea flujo-volumen, en la gráfica flujo-volumen, que permanece su ascensión muy rápida, el pico está disminuido, pero la caída de este ya no es rectilíneo, como le decía hace un momentico, sino que ya se hace una curva. Cuando hace esa curva, esta curva es muy característica del patrón obstructivo. Listo. Entonces, en esta gráfica lo que nosotros podemos ver es cómo va de izquierda a derecha, de muy bien a muy mal. Entonces, en las gráficas de arriba vamos a ver las gráficas de flujo-volumen. Podemos ver que la primera de la parte superior izquierda es normal. Encontramos la ascensión rápida, el pico mantenido y el descendimiento en una línea rectilíneo. Luego vamos a ver en la siguiente gráfica que la ascensión es muy rápida, el pico permanece, pero la curva se hace mucho más pronunciada. En la línea flujo-volumen vemos que el flujo disminuye, en la tercera, vemos que el flujo disminuye, la curva se hace más pronunciada y más larga, y en la cuarta vemos que el flujo ha disminuido bastante, casi 2 segundos por litro, y el volumen se mantiene, su curva es todavía más pronunciada y más larga. Ahora, en las gráficas volumen-tiempo que encontramos en la parte inferior, vemos de normal, de izquierda a derecha, y derecha sería muy mal. Entonces vemos como la ascensión en la inspiración es muy alta, encuentra la meseta y permanece.
recorrido el segundo. Recordemos que FEV debe ser pasado un segundo. Entonces, en la segunda gráfica encontramos cómo el volumen en litros ha disminuido en su ascensión y la meseta permanece normal. Entonces, ahora, en la tercera gráfica vemos como el volumen ha disminuido en litros y la meseta permanece, pero se demora más en alcanzar la meseta. Entonces, vemos también en la siguiente gráfica, en la cuarta gráfica, que sería la última, lo peor, que es muy larga, muy pequeña, casi no alcanza la meseta, su volumen es muy corto, o mejor dicho, su volumen es muy poco en cantidad de litros y la consideramos como grave. Entonces, ahora de izquierda a derecha vamos a ver que estas son la espirometría normal, como lo decía al principio. Esta es la obstrucción leve. Estas gráficas de aquí se considera una espirometría con una obstrucción leve. La tercera, que está aquí, la consideramos como una obstrucción moderada o espirometría con obstrucción moderada. Y la cuarta sería una obstrucción grave o espirometría con obstrucción grave. Entonces, ahora el patrón restrictivo que tenemos aquí, vamos a hablar precisamente de eso, restrictivo. Se demora mucho más la persona en alcanzar la cantidad de volumen que debería inspirar. Entonces, ¿cómo será? Este síntoma, o lo que podemos evidenciar en esta gráfica, es algo solamente morfológico, es de cuestión de tamaños, porque los volúmenes que se inspiran son muy pocos, pero de igual manera se tiene acceso a la meseta en la gráfica volumen-tiempo, y en la gráfica flujo-volumen encontramos su ascensión, su pico disminuido y su descendimiento un poco más caído o más corto. En el patrón mixto lo que nosotros vamos a ver es la ascensión se demora en el mismo segundo, se demora en volumen, alcanza menor volumen, su meseta está disminuida, por lo tanto FEV1 está disminuido y FEV están disminuidos. ¿Por qué? Porque el flujo que alcanzó no fue el correcto y la meseta que alcanzó tampoco fue la correcta porque se demoró mucho y no fue la cantidad que se necesitó. Entonces ahora en la gráfica flujo-volumen para un patrón mixto encontramos que hay una ascensión, pero la curva está en flujo menor, porque como vimos en un patrón normal, la gráfica en flujo debería llegar casi a los 5, y vemos en esta que llega, no alcanza ni siquiera a los 3. Vemos que en el volumen también se encuentra disminuido y que la curva, y que el descendimiento no es recto, no es rectilíneo aquí como debería de serlo. Eso fue todo de espirometría. Eso fue todo de espirometría. Lamentamos cualquier error, cualquier equivocación. Muchísimas gracias, profe, por la oportunidad que nos dio con este trabajo. Y nada, solamente eso. Aprendimos muchísimo y nos queda este trabajo de aprendizaje para toda la vida. Muchísimas gracias, profe.